El Manchester City de Pep Guardiola se ha convertido a mi criterio en uno de los equipos más estimulantes de ver en el fútbol europeo en los últimos meses. Y en este video quiero analizar un poco acerca de cuáles son los comportamientos que está teniendo el equipo en las fases con pelota. Obviamente mencionaré qué están haciendo cuando la pierden, cuando están defendiendo, cuando la tiene el rival, pero obviamente haré mayor énfasis en esas fases ofensivas. Vamos a comenzar directamente con el 11 titular que más está utilizando Pep Guardiola en los últimos partidos. Donnarumma en portería, Guardiola y Rúben Díaz como centrales, Matheus Nunes y O'Reilly como laterales, Nico González como mediocentro, doble interior, Phil Foden y Bernardo Silva, dos extremos, Cherki y Doku, y arriba Erling Braut Haaland. Pero obviamente esta es la foto inicial, lo que vemos naturalmente en aplicaciones, cuando van a comenzar los partidos, cuando la televisión nos pone el 11, pero con balón el equipo se comporta de otra manera, aunque hay que agregar el matiz que presionando y replegando, también el Manchester City se va comportando en un 4-3-3. Sobre todo a la hora de mantener un bloque medio, porque ahora estamos viendo un Manchester City que no es tan atosigante con su presión, sino que va mutando dependiendo de lo que vaya pidiendo la jugada. Ya no es ese equipo que incansablemente va a buscar recuperar arriba, sino que también entiende que puede replegar un poco más atrás. Y hay una razón bastante clara para ello que iré analizando en parte en el video. ¿Cómo se está comportando el Manchester City? Vamos a utilizar como ejemplo el partido contra el Liverpool 3-0 por la Premier antes del parón de selecciones. Y es que el Manchester City está utilizando a sus dos centrales como eje inicial de la jugada, Nico González y Bernardo Silva en una especie de doble pivote, Phil Foden, Jeremy Doku y Cherki por dentro, con sus laterales ganando muchísima altura, siendo los que entre comillas ocupan la zona de amplitud. Pero hay que decir que lo hacen de abajo hacia arriba, es decir, no están fijando a la última línea como naturalmente se hace en el juego de posición, sino que van creciendo poco a poco desde atrás, ganando metros para ir acompañando el bloque, porque lo más interesante es que estamos viendo un City viajando junto constantemente, que es un detalle que Guardiola siempre ha apreciado en sus equipos. ¿Qué es lo más interesante y por qué yo, por lo menos desde mi espacio, lo he denominado como el Manchester City de los mediapuntas? Porque estamos viendo a Doku, Cherki y Foden moviéndose mucho por carril central, muchas veces por detrás de Haaland, pero en muchas ocasiones interviniendo un poco más atrás. Vamos a ver una captura puntualmente para que grafiquemos directamente lo que está haciendo este parado. Aquí vemos Guardiola y Rúben Díaz como ese doble eje en esa primera línea creativa, Bernardo Silva y Nico González en ese doble pivote, Doku, Foden y Cherki por dentro, Haaland como referencia, O'Reilly y Nunes, que como estamos viendo no están fijando constantemente a los laterales, sino que parten en una intención de armar una línea de 5 con los mediocampistas, que al final no es tal, solamente es para graficarlo directamente. Porque esto me parece interesante, repito, porque lo que está buscando Guardiola es sobrecargar nuevamente el carril central. Es decir, poner a sus mejores mediocampistas por dentro para que le vayan ofreciendo diferentes cosas. Porque obviamente algo es tener a Cherki por dentro, otra cosa es poner a Doku por dentro. Y eso obviamente lo vamos a ir hablando poco a poco. Tenemos otra captura donde ya vemos directamente a los tres futbolistas ya antes mencionados marcados. Miren dónde está Foden, miren dónde está Cherki, miren dónde está Doku. Con Haaland siendo el más adelantado del equipo, también saliendo en la foto. Porque como repito, la intención de Guardiola es que el equipo viaje junto. Por eso, más allá de un 4-3-3, no podemos quedarnos con el sistema, hay que hablar de estructuras. Porque Foden no está actuando como un interior, está actuando como un mediapunta. Y esto es clave porque estamos volviendo a ver la mejor versión del inglés, que no solamente a nivel asociativo se está moviendo muy bien prácticamente como un enganche o haciendo movimientos de enganche, interviniendo y combinando muy de cerca con Bernardo, con Nico, sino también llegando a espaldas de Haaland, atacando la frontal del área para aprovechar su disparo. Otro detalle interesante, cómo está sobrecargando el área, porque si analizamos directamente a los perfiles que está utilizando Pep Guardiola, nos damos cuenta de que es un equipo de mediocampistas, porque tanto O'Reilly como Nunes son mediocampistas de formación. Los dos laterales no son laterales en sí, más allá de que sus comportamientos dentro de la estructura, si sea de laterales, sea de futbolistas de banda, de llegar a última línea, sus movimientos van alternando. Obviamente todo dependiendo de cómo se van moviendo los compañeros y la pelota. En ocasiones podemos ver a O'Reilly pasando a jugar por dentro cuando Doku fija banda, porque la realidad es que los comportamientos por los costados son diferentes. Lo vimos contra el Liverpool. Doku no solamente se está moviendo por dentro, sino que también va participando en banda, liberándole esa zona para que el lateral gane
ese carril central. ¿Por qué fue determinante esto contra el Liverpool? Un equipo que actualmente sigue desnaturalizado a nivel de sistema, a nivel de juego. Porque crearon constantes superioridades por el carril central. Con Foden, con Nico, con Bernardo, con Cherki, con Doku, constantemente moviendo y atacando la espalda y los espacios que dejaba libre ese mediocampo Gravenberch, McAllister y Szoboszlai. Ahí el Manchester City dominó de principio a fin, sobre todo en el primer tiempo, atosigando, generando oportunidades, generando salidas limpias que llevaron al equipo a estar en el último tramo de la cancha y generar muchísimo peligro. Quiero hablar ahora, donde podemos graficar nuevamente esos movimientos a los 5 mediocampistas del Manchester City, generando constantes superioridades ante en este caso, el bloque defensivo de Liverpool. Pero quiero destacar un movimiento, vámonos otra vez a la cancha, porque hay un detalle muy interesante de este City. Cuando O'Reilly gana altura y Núñez también lo hace, y el Manchester City quiere utilizar una salida de 3, tanto Nico como Bernardo se mueven a los costados de los centrales. Obviamente estos basculando para crearle ese espacio. En ocasiones Rúben Díaz se abre, Guardiola queda como el más centrado y Nico cae en esta zona para que Bernardo sea el medio centro. Y en ocasiones pasa a lo contrario. Me he dicho, esto es lo que más ocurre. Guardiola se abre un poco para también ser opción de pase abierto. Rúben Díaz viene a participar por aquí y es Bernardo el que cae en esta zona, liberando a su vez la posibilidad de que Cherki, de que Foden, de que Doku puedan amenazar estos espacios. Todo a partir de generar los saltos de los mediocampistas rivales y atacar sus espaldas. Porque como repito, la intención de Guardiola, o por lo menos lo que estamos viendo, es que quiere sobrecargar el carril central, también facilitando que los laterales, tanto Riley como Núñez, cuando ganen altura tengan situaciones ventajosas para poder centrar. Lo vimos directamente en el primer gol de Haaland contra el Liverpool. Este movimiento me parece interesante, porque como estamos hablando de futbolistas, quiero hacer énfasis en Bernardo Silva. Porque podemos recordarnos que en el mejor Manchester City, o el que más títulos ganó, para definirlo de alguna manera, Bernardo Silva era más un atacante, era un extremo de banda derecha, que sí que podía intervenir por dentro, pero su espacio natural estaba en banda, como Grealish estaba por izquierda. Ahora, viendo la evolución del futbolista que ha tenido que cambiar, a nivel físico no es el mismo, ahora está siendo uno de los organizadores del equipo en los primeros pases. ¿Por qué? Porque más allá de que Bernardo, a nivel de talento o a nivel directamente, no está igual que antes, cuenta todavía con un detalle individual muy importante, que es que no pierde la pelota. Bernardo es un futbolista que desde el pase y desde su manera de esconder el balón le ofrece muchas cosas al Manchester City. No es ese futbolista de 1 o 2 toques, que Nico sí que puede ser ese perfil de mediocentro, que además que ha evolucionado en el último tiempo, de que cuando recibe va escaneando todo, va combinando en corto. Bernardo sí que puede ser ese futbolista que a partir de sus movimientos, con más libertad que Nico, puede tener recepciones más claras, aguantar un poco la pelota, generando más saltos del rival. Obviamente todo esto va de la mano con ir moviendo el bloque. Si el futbolista recibe el balón, no tiene línea de pase, lo aguanta un poco para que un rival busque quitarle la pelota, se genere el espacio, el equipo se va moviendo y a partir de ahí consigues progresar. Por eso me parece muy interesante esta posición de Bernardo, más mediocampista, participando mucho más cerca de Nico, si lo queremos definir de alguna manera en ese doble pivote. Y lo vemos, Nico lateralizado, 3 con Bernardo por dentro. Aquí Bernardo abierto, 3 con Nico por aquí y Foden baja, desciende para también participar, generando el salto de Gravenberch. Aquí podemos ver a Gravenberch cómo se genera el salto y aquí Nico está solo. Si no hay opciones de pase por dentro para conectar con Nico, puedes dar la vuelta y conectas con Bernardo. Como repito, todos estos movimientos le están dando al Manchester City esa posibilidad de progresar con muchísima facilidad. Pero hay un matiz más que me parece muy interesante. Son tanto Cherki como Doku. 2 matices, 2 futbolistas, 2 jugadores que explican directamente por qué el Manchester City está funcionando a partir de estos movimientos. Primero hablemos de Cherki, que sabemos que más allá de jugar como extremo, que lo hizo por derecha en el Lyon, siempre fue un futbolista de carriles interiores. Siempre fue ese futbolista que le gustaba más intervenir en el juego, por dentro, asociarse. Y ahora Guardiola le está dando un rol idóneo, no solamente para poder juntarse, sobre todo con Phil Foden, sino también para estar más cerca de Erling Braut Haaland, que sabemos que es la referencia del equipo. Ya al final del video hablaremos un poco del noruego también. Y además con Doku lo que estamos viendo, más allá de que el belga no es ese perfil más asociativo, porque no lo es, mejor dicho Doku a nivel de juntarse es otra cosa, sí que le está ofreciendo ese regate interior que no tiene.
Porque el Manchester City antes no estaba teniendo ese desequilibrio por dentro que le facilitase, si no era con pases, romper por dentro con velocidad o con ese regate. Y Doku te lo está ofreciendo. Mejor dicho, la evolución de Doku va de la mano con que ahora interviniendo por aquí, moviéndose por aquí, genera atracciones, genera que los rivales lo miren, sino que también ahora cuando cada banda y es Nico O'Reilly el que se mueve por aquí, él podrá amenazar mucho esta zona. Porque no solamente es que Guardiola la ha encontrado un lugar ideal, sino que también Doku está muy bien. Y obviamente ese rendimiento positivo está llevando al Manchester City a ganar partidos y a competir muchísimo mejor. Y podemos cerrar el video con Erling Braut Haaland. Me cambio directamente otra vez a la pantalla. Y es que el noruego está en uno de sus mejores momentos. No solamente a nivel goleador, porque sabemos que a nivel de cifras Haaland siempre ha sido una bestia, sino también a nivel asociativo, a nivel de combinarse. Sus movimientos fuera del área están siendo cada vez más finos, siendo un continuista, recibiendo de espaldas, siempre dándole continuidad a la jugada y al mismo tiempo siendo ese farol para que cuando el equipo no pueda salir en corto, un pase largo a Haaland que aguante de espaldas y él combine directamente con los 3 mediapuntas que se van moviendo cerca de él. Y además, como matiz, lo mencioné al comienzo del video, ahora el Manchester City está siendo un equipo que si no presiona arriba, se mantiene en un bloque medio, replegando bastante bien y cediéndole un poco más de espacio al rival. ¿Por qué está haciendo esto? Porque ahora el Manchester City también es un equipo mucho más peligroso en transiciones, en contragolpes. Tanto a partir de Doku, que cada vez que el equipo recupera la pelota o tiene espacio para correr a campo abierto, se activa y de una vez lanza el desmarque, como estamos viendo en esta imagen. Y también porque Haaland está muy fino con esos movimientos. Su desmarque es en ruptura, su capacidad de ir al choque contra los centrales, de ganarle esos duelos, le está dando al Manchester City vías para ganar partidos. Si no puedes combinar en corto, sea Guardiola o sea Rúben Díaz, sobre todo Guardiola, combina en largo con el noruego para que él, a partir de esa capacidad de ganar duelos, pueda plantarse frente al portero rival. Y además, dentro del área, como ya hemos venido hablando, está muy fino. Y al final, como yo mismo lo denominé, me está gustando mucho a nivel de juego este Manchester City de los mediapuntas. No sé si le va a dar para competir por la Premier hasta el final. Eso obviamente solo lo dirá el tiempo, el rendimiento de sus jugadores y la respuesta de los rivales a este nuevo Manchester City que estamos viendo. Pero me está gustando porque hay momentos más relacionistas, no tan estructurados en cuanto a espacios. La movilidad de los futbolistas está siendo cada vez más interesante, fomentando sociedades que le están dando un salto de calidad al equipo. Siempre que analicemos un equipo hay que hablar de los futbolistas, de lo que ofrecen a partir de su talento. Y creo que Guardiola, dentro de este camino de reencontrarse con un equipo sólido, después de una temporada complicada, de un mundial de clubes bastante flojo en líneas generales, ha encontrado estos caminos con estos futbolistas ya mencionados, con un Haaland muy fino, con un Donnarumma que te salva en portería, con buenos rendimientos individuales en defensa y poco a poco, como repito, estamos viendo un Manchester City mucho más competitivo. Igual, quiero leerte en comentarios qué te está pareciendo el Manchester City en estos últimos meses de competición. ¿Crees que va a pelear directamente por la Premier? ¿Crees que puede ganar la Premier o la Champions, donde sabemos que naturalmente es un candidato por lo que ha hecho en los últimos años? Obviamente te leo en comentarios, dale me gusta al video, suscríbete al canal y dale a la campanita para seguir creando contenido de esta manera en mi canal de YouTube.